Muy bien, ahora sí, después de toda esta introducción, vamos a empezar con el webinar de hoy. El webinar está titulado Peritaje judicial e investigación forense en odontología. En dicho contexto, cuando hablamos de investigación forense, habitualmente uno pensaría que va a trabajar de llano metido estrictamente en la morgue. Sin embargo, la investigación forense va mucho más allá que la labor que se puede dar, claro está, en el Ministerio Público, en los servicios, ¿no?, de medicina legal y de ciencias forenses, donde en definitiva la labor del odontólogo es crucial, es vital para todas las funciones y materia en la cual es requerido. También es entendible que en materia forense el odontólogo podría trabajar en el campo clínico, en la valoración del daño, lesiones y todo lo que trae consigo, o inclusive dar soporte en ámbito penal y, por qué no, criminalístico, siempre y cuando pues sea requerida la participación del odontólogo en su labor pues de soporte en el laboratorio. Pero también podemos ir más allá y por eso es que hemos incorporado el concepto de peritaje judicial junto con el de la investigación forense, ¿no?, en el campo odontológico. Y es que cuando hablamos de odontología forense como tal, cuando hablamos de investigación forense, de investigación pericial, es inevitable no llegar a campos como la negligencia, la imprudencia, la impericia, donde nacen aspectos como los eventos adversos, la inobservancia, los reclamos, y ahí vienen pues denuncias, demandas y una serie de procesos a los cuales el odontólogo se puede ver afectado, en los que el odontólogo va a tener que afrontar de forma ordenada, de forma diligente, ¿no? Para poder resolver o salir de esta situación. Esta situación, como podemos ver, del campo legal, del campo judicial, es más común, más frecuente de lo que quisiéramos que sea. En realidad, sabemos que con el correr del tiempo, los años, los pacientes, los usuarios de los servicios de salud tienen a la mano una serie de herramientas, como pueden ser la propia Internet, a través de la cual pueden acceden y pueden acceder a información que no siempre es de carácter científico, sino más de divulgación genérica, y con esa información pueden llegar a conclusiones apresuradas. Y con esas conclusiones apresuradas, en muchos casos, pues tratan de iniciar una denuncia o de tipificar una negligencia o una mala praxis, y eso pues trae todo lo que ya sabemos. Por eso es que es importante conocer, nosotros como odontólogos, cualquier cirujano dentista, cualquier profesional de la odontología puede cumplir un rol pericial, porque lo somos peritos, somos expertos en odontología, somos expertos en estomatología. Nos hemos formado más de 5 años, 6, 7, 8 años, 10 años, y vamos acumulando experiencia en nuestra carrera que nos vuelve duchos, nos vuelve peritos, nos vuelve expertos. Y para la justicia, nuestra labor, como cualquier otra profesión, pues va a complementar el desconocimiento o la falta de información que pueda tener un juez, un abogado en materia odontológica o de ciencias de la salud, ciencias médicas, ciencias de la vida. Es en ese momento en el que el odontólogo asume el rol de perito y puede poner en práctica todo su conocimiento y lo que la ciencia le da, ¿no?, todo ese poder que le da la ciencia para poder transmitir, ilustrar, iluminar, aclarar cualquier situación. Entonces, por ejemplo, tenemos esta frase importantísima de Ambrosio Paré, un cirujano francés de hace mucho tiempo, ¿no?, del siglo XVI, quien es considerado el padre de la cirugía moderna. Ambrosio Paré planteaba que los jueces deciden según se les informa. Eso quiere decir que nosotros, dentro de las ciencias de la salud, ciencias médicas, asumimos una responsabilidad importantísima para colaborar, prestar asistencia y soporte para poder administrar justicia, para poder operar justicia. Sin embargo, es importante resaltar que el juez, de ninguna manera, el magistrado que conduce un proceso, no está obligado de ninguna manera a seguir estrictamente lo que el perito dice.
Las argumentaciones que plantea un perito son de índole científica, son de índole técnica, son de índole profesional. Por tanto, el perito debe limitarse estrictamente a lo que corresponde en su campo profesional. En nuestro caso, odontólogos, nos seguimos al campo odontológico y brindamos información profesional, clínica, en el campo odontológico. Por tanto, nosotros tampoco somos quien para juzgar a un paciente, a un usuario, o para juzgar a un colega que está inmerso en un proceso. Dentro de ello, entonces, nuestra labor tiene que ser pulcra, tiene que ser completa, tiene que ser en extremo muy diligente, ya que de por medio está un proceso en el cual un colega y un paciente, un usuario, están en conflicto. Y nuestra información que brindamos a través de un dictamen por escrito va a ser de utilidad, no para que el juez esté obligado a hacernos caso en lo que dice el informe, pero sí para ilustrarse y comprender la naturaleza de la situación y con ello, pues, tener mayor certeza y tener mayor referencia sobre la cual dictaminar. Por eso es que surgen y los peritos como área, como campo, en realidad se dan desde hace muchísimo tiempo. Podríamos decir que la labor pericial nace desde el momento en que el ser humano empieza a especializarse en algo. Cuando alguien se va especializando en algo, llámese una profesión, una materia, un campo, o un área del conocimiento, uno se va volviendo cada vez más experto. Es decir, va desarrollando más pericia, más expertise. De ahí viene el concepto de peritia, de periculum, que va a dar forma al concepto de perito y por tanto también a la acción que realiza como tal, que es el peritaje. Es importante también resaltar que la labor pericial existe desde hace muchísimo tiempo, especialmente en aquellas situaciones donde habían muchos conflictos o donde era necesario la participación de un experto, por ejemplo, para poder medir los límites de un terreno, de un espacio físico, geográfico, topográfico, para poder dictaminar y tener un punto de partida sobre el cual repartir terrenos o delimitar y tener clara esa condición. O de repente una perito, comadrona, ¿no? Que era una experta en traer niños al mundo en el parto convencional, natural, y que por tanto tenía la expertise para inclusive informar si es que se había dado algún evento, alguna complicación durante el parto, y eso pudo haber generado una mortalidad materna, mortalidad infantil. Esa expertise, esa experiencia, le da una autoridad para poder hablar, para poder plantear una posición. Entonces, como pueden ver, desde un perito agrimensor que hace mediciones topográficas, geográficas y que utiliza parte de la métrica, la medición científica, pasando por una perito comadrona que tiene la experiencia propia, más no la formación quizá médico de salud, pero se vuelve un perito. Y es que en las diferentes áreas y campos es necesario contar con profesionales o especialistas que puedan ayudarnos a resolver este tipo de situaciones. Es así que el concepto de perito viene de perito, peritus, docto, hábil, ¿no? Ducho, que conoce, que tiene experiencia en alguna materia. Y por eso podemos decir que el concepto de perito va de la mano con prácticamente todas las áreas y oficios. Pueden haber peritos contables, peritos informáticos, peritos médicos, peritos odontológicos, peritos en diferentes ramas, siempre y cuando el profesional o la persona que domina algún campo pues demuestre, tenga las credenciales y el perfil de competencias necesario para ser un perito. Y por otro lado, y como nota abajo lo dejo, ya que vamos a hablar de investigación forense, es importante comprender que el concepto forense, y siempre lo repito en todas las clases y conferencias, viene de ese espacio público, ese foro, ese fuero en el cual se reunían hace mucho tiempo, allá en el desarrollo del Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? Y se reunían los sabios, los expertos, para tratar de resolver. Se formaban ciertos tribunales de justicia y en esos foros, en esos recintos, en esas plazas, se trataba de resolver. Siempre de la mano de lo que la lex, las leyes, nos permitía o nos facilitaba, o las buenas prácticas, las buenas costumbres,
o la ley del arte, el conocimiento que se domina. Por tanto, en ese foro, es que se desarrollan los peritos y cumplen un rol importantísimo. En ese espacio, en ese fuero, podemos entonces contribuir nosotros de forma profesional a esclarecer alguna situación. Por tanto, si nosotros podemos participar como peritos, es sumamente importante también reconocer cuál es nuestro rol y lo que podemos y no debemos hacer. Principalmente un perito pues tiene que hablar siempre con la verdad, tiene que obrar siempre con la verdad porque de por medio en su informe pericial está, como les decía, un paciente, un usuario y un profesional, un colega. Por tanto, el perito tiene que hablar y describir de forma completa, de forma idónea, brindar una opinión, pero basado en ciencia, basado en evidencia, jamás pronunciarse sobre aspectos jurídicos de responsabilidad porque no es juez, porque no tiene formación de abogado, y si la tuviese, pues tiene que discernir entre si su posición es como abogado o su posición es como odontólogo, ¿no? Eh, Su perfil tiene que ser muy objetivo, ¿no? No usar frases como supongo o creo, me parece, sino ser tajante, concreto y directo en las afirmaciones basadas en las prácticas científicas que desarrollan el perfil biológico de la odontología. El perito tiene que, obviamente, también ser muy profesional, ser muy firme, ser muy cortés, ser muy respetuoso, porque su labor puede estar inmersa en una labor legal en juzgados, en audiencias, y por tanto, el perito tiene que tener pues el aplomo, la seguridad para poder responder inclusive frente a las preguntas que puedan surgir de parte de abogados, de las partes involucradas, que muchas veces tratan de incidir o torcer o inclinar, en todo caso, la labor y la afirmación del perito para sus intereses, ¿no? Es parte de la estrategia, es parte del proceso, y por eso el perito tiene que escuchar cuidadosamente, responder concretamente, sin desviarse del objeto pericial para el cual fue convocado y de ninguna manera, pues, emitir una opinión vinculante, jurídica, que establezca responsabilidad. Muy bien. Mucho cuidado entonces en la labor pericial, cumplir con todos los criterios correspondientes y estar preparados, porque como les decía, cualquiera de nosotros, cualquier cirujano dentista, titulado, colegiado, habilitado y con años de experiencia en una materia, puede ser llamado a dar una opinión pericial, una opinión como experto. Eh, y eso implica que el odontólogo, cumpliendo este rol pericial, pues tiene que ceñirse a los lineamientos competentes de la profesión odontológica, en la cual nuestra propia ley nos faculta para trabajar en el campo estomatológico legal. Y siendo este uno de los principales campos, el que estamos viendo, cuando se producen situaciones de presunta negligencia o de mala praxis odontológica. Esto se ve acrecentado justamente con el movimiento que se dan en los medios de comunicación, donde muchas veces frente a un caso clínico odontológico, donde cuando ocurre alguna situación, se termina agrandando, se termina magnificando, ya que los medios de comunicación muchas veces se limitan a repetir frases como negligencia o mala praxis sin siquiera tener la información completa del caso o sin, obviamente, dominar el campo médico odontológico. Es bastante fácil para las partes, no médicas, no odontológicas, juzgar y hasta sentenciar o intentar sentenciar. Lo difícil de los casos legales es estudiarlos, revisarlos y comprender todo el alcance que esta casuística trae consigo. Como les comentaba también, conforme pasa el tiempo, es cada vez más común, cada vez más habitual que desafortunadamente los pacientes busquen algún fuero, llámese el fuero civil, el fuero penal, el fuero ético, el fuero administrativo, para iniciar una denuncia o de repente un reclamo o una demanda o entablar algún tipo
de proceso administrativo para que nos puedan iniciar una suerte de cacería, ¿no? En la que el odontólogo busca defenderse, ¿no? Y nos empapelan, nos mandan cartas, nos mandan citaciones, hay que hacer descargos, y eso puede alterar, en definitiva, nuestra salud mental, ¿no? Por ello es necesario que el profesional odontólogo desde siempre pues comprenda que la profesión implica responsabilidad. La profesión tiene consigo esa obligación de rendir cuentas. Tenemos esa obligación y como somos un área médica profesional, pues con mayor razón asumimos responsabilidad profesional. Tenemos que responder por nuestros actos, especialmente cuando producto de nuestros actos o de no hacer algo, acción o omisión, terminamos generando algún daño sobre la persona, sobre el paciente. Especialmente cuando ese daño o esa situación ha sido producto pues de un acto poco diligente, poco perito, poco prudente y que por tanto está generando un daño, está generando una situación que altera a la persona y que inclusive, si damos una lectura administrativa tipo su salud, estaría vulnerando sus derechos o si le queremos dar una lectura penal, estaría atentando contra su integridad, su salud, el cuerpo, o estaría generando un menoscabo, una pérdida que puede ser materia de indemnización. También podría ser que ese accionar esté alejándose de las buenas prácticas éticas y profesionales y por tanto el odontólogo puede ser denunciado por vía disciplinaria ante el Colegio Odontológico Regional y luego inclusive escalar en una siguiente instancia ante el Colegio Nacional y el Comité de Ética. Por eso la literatura nos dice, el profesional tiene responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de responder, compensar, reparar de manera tal que aquel perjuicio, aquel daño que hemos causado a la persona por una acción o omisión, permita que ésta recupere parte de lo que perdió. Y esto se da mucho en odontología, desde situaciones tan sencillas como la falta de comunicación, o no realizar un control, o no derivar a un paciente, o no tomar un examen complementario, o u omitir algo de forma muy grosera y por tanto inexcusable, que cualquier odontólogo en su sano juicio y formación diría, esto hay que hacer. Y el no hacerlo, pues genera una condición de negligencia, ¿no? Un acto negligente. Situaciones como prescribir un fármaco sobre el cual el paciente tiene alergia y lo ha manifestado y está consignado en la historia clínica. Sin embargo, el odontólogo, por desliz, por despiste, por falta de atención, por la debida acción profesional, omite esa información y termina prescribiendo ese fármaco, hasta situaciones como no darle seguimiento al paciente, romper de manera unilateral la relación odontólogo-paciente, o cometer equivocaciones, omitir realizar un diagnóstico, omitir hacer una referencia o una interconsulta, o no redactar correctamente en la historia clínica el procedimiento, los pasos, no tomar el consentimiento informado, no dar unas indicaciones por escrito posoperatorias, en fin, las situaciones pueden ser muchísimas. Cada caso amerita ser investigado y analizado de forma independiente. Sin embargo, como les comentaba, para los medios de comunicación es muy sencillo. Y para quien imputa, quien acusa, es muy sencillo decir que el accionar del odontólogo fue negligente, que se cometió una mala praxis y que por tanto exige que le caiga todo el peso de la ley. Lo difícil está en analizar, en individualizar cada caso, sacarlo, abstraerlo, analizarlo de manera pericial y encontrar todos aquellos aspectos que pueden sumar o restar a la práctica profesional y de forma objetiva y verídica informar como corresponde para que la justicia haga su labor. Por eso decimos que hay responsabilidad. El acto estomatológico, el acto médico estomatológico, el acto de salud o como quieran llamarlo, el acto que realiza un cirujano dentista implica mucha responsabilidad.
Por ello, no es poca cosa cuando se afirma que hay que registrar la historia clínica o que hay que tomar un consentimiento informado o que se debe contar con protocolos o mejor aún con guías de práctica clínica. No es poca cosa cuando se indica que hay que actualizarse constantemente, manejar adecuadamente la farmacología, mantenerse habilitado ante el colegio odontológico, ya que todos estos elementos generan medios de prueba para que el profesional demuestre que su accionar está dentro de los cánones de la odontología, tal y como la ciencia, la sociedad y la justicia espera. Sin embargo, en el día a día nos alejamos, o bueno, algunos se alejan, y lamentablemente al alejarse de ese lado legal, nos exponemos, porque siempre va a haber un riesgo, llámese por fuerza mayor, por caso fortuito, por error, por despiste, por falta de concentración, por exceso de carga laboral, por rotación de personal o por un accionar poco diligente, imprudente, imperito por falta de competencias o inclusive inobservante frente a las normas. Y eso trae consigo un efecto que se va a materializar en el paciente, principalmente me refiero al daño que se genera, que se puede ver como una lesión y que a su vez puede generar otro tipo de daños, como un lucro cesante o un daño moral, incluyendo todo lo que va a incurrir el paciente en gastos no previstos o inclusive situaciones en las cuales va a haber mermada su desarrollo, su práctica y por tanto podría perder un trabajo, no acceder a un contrato y todo eso le genera un daño, una carga. Frente a ello, si se demuestra que hubo negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia, formas de culpa, pues obviamente hay responsabilidad. Y como bien dice la Ley General de Salud, como bien dice la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista, el Código de Ética y toda la base legal competente, el odontólogo debe asumir responsabilidad, especialmente en aquellos casos donde se demuestra que hay alguna de estas formas de culpa y el odontólogo no actuó como debería. En esos casos hay dos grandes caminos, el camino de la vía judicial y el camino de la vía extrajudicial. Si vamos por el camino de la vía extrajudicial, pues tendríamos que utilizar los medios alternativos de resolución de conflictos, los llamados MARC, donde a través de la negociación, ¿no? La mediación o la conciliación o inclusive el arbitraje se puede llegar a un acuerdo extrajudicial y detener el proceso antes de que llegue a un juzgado. La otra vía sería ir por vía judicial una vez se haya agotado materia conciliatoria, si es que cabe el espacio correspondiente, y por tanto la denuncia pasa una serie de etapas preliminares de investigación hasta que finalmente se abre un proceso y dependiendo de la vía por la cual se va, se abre pues una carpeta fiscal, un expediente judicial y de acuerdo a ello la autoridad competente dará sentencia y emitirá pues la carga correspondiente, llámese una indemnización, materia económica civil o una pena, ¿no? En el campo de la responsabilidad penal. Esto es muy común y cada vez se va dando con más énfasis, cada vez va dándose más espacios para que la práctica odontológica se vea expuesta a ello. Y es así que inclusive, ya con el correr del tiempo, podemos hablar ya de un campo no solamente del derecho médico, el derecho sanitario, sino que ya existe jurisprudencia, existe teoría, existe base, ¿no? Existe, podría ser hasta cierta doctrina de cómo se maneja el campo estomatológico y por tanto hablamos de una rama especializada. En algunos países ya se habla de un derecho estomatológico, de un derecho odontológico, que es una subespecialidad dentro del derecho médico o el derecho sanitario. Y es que el campo estomatológico odontológico tiene particularidades. Hay un binomio importante entre el derecho y la odontología y por tanto se pueden abrir diferentes frentes o diferentes fueros. Recuerden que la palabra fuero viene de foro, foro viene de forense y ahí viene el campo del odontólogo forense. Un campo muy propio de nosotros es el campo disciplinario o ético ante nuestro colegio profesional, llámese el Colegio Odontológico de Lima, por ejemplo, siendo un colegio regional, el cual cuenta con un comité de medidas disciplinarias al cual puede acudir un paciente en denuncia siguiendo los trámites administrativos correspondientes y adjuntando los medios de prueba correspondientes para iniciar una denuncia contra un odontólogo se cursará, obviamente,
los medios de comunicación correspondientes con el odontólogo tratante involucrado para que éste pueda hacer llegar también sus descargos y pueda pasar todas las etapas de investigación hasta que finalmente el Comité de Medidas Disciplinarias pueda dictaminar y eleve ese dictamen al Consejo Regional y este sea finalmente quien termina estableciendo una sanción según el Código de Ética. Las partes involucradas pueden apelar e ir a una siguiente instancia, como es el Comité de Ética del Colegio Odontológico del Perú a nivel nacional. Y de igual manera se sigue el debido proceso y de acuerdo a cómo se investigue, se hagan las investigaciones periciales especializadas, pues se puede dictaminar nuevamente a favor de la parte denunciante o de repente absolviendo o no dando fundada la imputación a la parte denunciada. Es una vía muy propia en el campo odontológico, implica mucho trámite, carta, descargo y, ¿por qué no?, la participación de cierto asesoramiento legal, pericial, forense, que nos ayude a no desesperarnos en este campo y responder oportunamente. Otro campo en el cual podemos ser inmersos, otro fuero en el cual podemos caer es el fuero administrativo. Hay muchos fueros de índole administrativo, inclusive contencioso. Dentro de ello, su salud, por ejemplo, es un fuero que se encarga de proteger, velar por los derechos de los usuarios, gestionar los riesgos vinculados a la salud y buscar el cumplimiento, el compliance frente a la normativa, la adherencia, frente a las normas técnicas directivas. Y por tanto, si el paciente considera que se ha vulnerado alguno de sus derechos debidamente definido en las leyes, entonces puede iniciar un proceso de denuncia sin que de por medio inclusive haya podido reclamar, porque no es vinculante. El paciente puede reclamar ante el propio establecimiento como que puede ir en denuncia ante su salud. Su salud cuenta también con un centro de conciliación, el SECONAR, y dependiendo de la materia como tal, invitará a las partes a que puedan ir previamente antes de que se inicie un proceso a conciliar. Pero si se agotase la vía conciliatoria, pues se iniciaría un procedimiento administrativo sancionador que tiene diferentes etapas y fases en las que se hace una investigación preliminar, se recaba información, en su salud también cuentan con odontólogos que justamente se encargan de analizar estos casos basados en evidencia, en literatura especializada, viendo los protocolos y la normativa y de acuerdo a ello invitan a la otra parte denunciada a que haga sus respectivos descargos y a que adjunte la información correspondiente para que pueda dar sustento. En caso no se dé el sustento, pues por vía administrativa su salud iniciaría un proceso sancionador que implicaría una multa, ¿no? O también la posibilidad de una suspensión, cierre temporal o inclusive un cierre definitivo de la institución. Sin embargo, tanto en lo ético como en lo administrativo, no hay una reparación, una indemnización en todo caso, para el paciente. Las penas son o las sanciones son de índole administrativo, ¿no? En cambio, cuando vamos por vía civil, por el fuero civil, lo que está buscando el paciente es una indemnización de índole económica, ¿no? En una relación contractual o de lo que deriva también extracontractual, y frente a un incumplimiento, frente a una situación poco clara, entonces el paciente alega que el odontólogo incumplió con algo o no brindó el debido proceso de atención y por tanto esto le ha generado un daño y ese daño se puede materializar, cuantificar en dinero. Ese dinero es una forma de reparar si es que lo recibe y por tanto inicia una denuncia, una demanda, perdón, por vía civil, ¿no? Yo demando que me reparen, que me indemnicen, que me den un dinero para cubrir con los daños y perjuicios que me ha generado la atención poco diligente o no diligente o imperita de parte de un odontólogo. El otro campo podría ser el fuero penal, donde el que denuncia, valga la redundancia, establece mediante una denuncia que el odontólogo tratante ha atentado contra la integridad, contra la salud, contra el cuerpo, ¿no? De la persona y que inclusive su acto delictivo, ¿no? O infractor pudiese generar inclusive lesiones permanentes o de incapacidad temporal o días de descanso que en definitiva van a tener que ser reparados
pero el paciente exige que caiga todo el peso de la ley y que el odontólogo tratante sea sentenciado. Muy bien, como pueden ver, son diferentes fueros, diferentes foros en los que el odontólogo o el cirujano dentista se puede ver inmerso. Y por ello, la necesidad pues de conocer, estar preparados, no para tener miedo, sino para actuar como corresponde y tener la tranquilidad de responder oportunamente cuando nos llegue algún tipo de notificación. Esperemos que no. En todos estos fueros, el odontólogo forense que trabaja con este binomio derecho-odontología puede cumplir un rol pericial. Y en realidad, como les comentaba, cualquier cirujano dentista debidamente acreditado, habilitado y todo ello, puede cumplir un rol pericial y puede asistir a la justicia. Bien, entonces vemos diferentes campos de responsabilidad profesional, diferentes fueros, diferentes foros, forum, forenses, en los cuales el odontólogo puede verse inmerso. Y eso que solamente he hablado de lo civil, lo penal, lo administrativo y lo disciplinario ético. Hay otros tipos de fueros, como el tributario, fiscal, el laboral y otros fueros administrativos, donde también podrían iniciarse denuncias, demandas, reclamos, sobre los cuales hay debidos procesos que hay que seguir. Acá un poco resumiendo, está la vía ética disciplinaria, que es la primera que comenté, el paciente, el usuario que se ve agravado, va al colegio regional, paga las tasas correspondientes e inicia un proceso por vía ética, por incumplimiento del código de ética, presunto incumplimiento del código de ética. El otro fuero es el administrativo, vía su salud, un reclamo, puede darse directamente en la IPRES, o sea, en la clínica en el centro, o directamente hacer una denuncia ante su salud. Este invitará también a ofrecer una alternativa, un MARC, un medio alternativo de resolución de conflictos a través del SECONAR, antes de que puedan llegar a otras vías. La otra es la civil, que ya lo comenté, esto es frente a una inejecución de una obligación y por tanto se genera la responsabilidad de reparar el daño. Bien, también puede ser materia conciliable, hay aspectos en los que se puede conciliar y por tanto llegar a un acuerdo extrajudicial antes de llegar a vía civil o la vía penal en la que hay lesiones o hay una exposición que puso en peligro la vida, la integridad y el cuerpo de la persona y por tanto se generó un hecho punible o antijurídico y por tanto la persona lo que pide pues es que caiga todo el peso de la ley. Con todo ello entonces se generan múltiples formas de culpa. Para los medios de comunicación, como lo comentaba, principalmente la negligencia, ¿no? Que va de la mano con ese concepto de la mala práctica, la mala praxis. Pero no es el único, también está la impericia, la imprudencia y la inobservancia. Todos ellos van sumando. La inobservancia frente a las normas, a las leyes o a toda la base normativa que rige la profesión. Eres inobservante porque no te adhieres, no cumples, no prestas observancia a la normativa que existe. Y es tu deber como profesional, pues conocer y aplicar las normas y las leyes. La impericia por la falta de pericia, valga la redundancia, por la falta de competencia, por la falta de conocimiento y dominio de algo. Y por tanto, al no tener la competencia, ser imperito, tú haces algo para lo cual no estás preparado y terminas generando una lesión, un daño en la persona. Si no tienes cómo acreditar competencia, entonces no lo hagas. Es mejor derivar al paciente, transferirlo a otro servicio, ¿no? Y medir, pues, obviamente, nuestras limitaciones. Y por otro lado está la imprudencia, que es hacer más de lo que se debe en un acto temerario, poco coherente, ¿no? En una accionar en el que el profesional no mide los límites y probablemente también de forma inobservante e imperita termina cometiendo un acto imprudente y por tanto también generando negligencia. Todo esto forma parte de las formas de culpa que son vistas en el campo de la responsabilidad profesional. Y en ese campo de la responsabilidad profesional trabajan los peritos, trabajamos los peritos, brindando asistencia a la justicia y respondiendo pues a todo lo que compete en materia especializada, científica, técnica. Es así que el peritaje se da como una acción especializada bajo nuestro conocimiento, nuestro leal saber y entender para poder brindar opinión
que ayude a verificar o ilustrar ciertos hechos que el juez o la autoridad operadora de justicia desconoce por no ser especialista en odontología, pero que necesita para poder tener certeza y llegar a una solución. Para ello, el perito pues debe tener cierto perfil, tiene que dominar la base legal, conocer el campo judicial, ético y administrativo, conocer también de las buenas prácticas profesionales, conocer de evidencia científica, dominar el campo profesional y la lex artis que trae consigo, para realmente ser apto, competente, conocedor, diestro, ducho, entendido, especialista, experimentado, en otras palabras, experto. Eso es lo que debe tener como perfil un profesional que se dedica a la labor pericial. Y por tanto, como perito, pues actuar siempre con prudencia, con juicio, con imparcialidad, con veracidad, con objetividad, con fundamento científico, con conocimiento legal y jurídico y con la debida formación práctica, teórica, como corresponde. La doble función que cumple este perito, por un lado, es verifica los hechos documentados mediante técnicas y métodos, evalúa la casuística y de acuerdo a esa verificación va contrastando contra la evidencia, las buenas referencias científicas que se convierten en una evidencia poderosa, aplica técnicas, métodos, evaluaciones, exámenes complementarios y con esa verificación lo plasma en un informe que va a servir para ilustrar al magistrado, al juez, al tribunal, para que ellos tengan mayor dominio sobre la materia de la cual no tienen formación y por tanto sobre ello puedan tener la información suficiente para poder llegar a una resolución del caso. Es así que si queremos dar una definición de un perito, pues definitivamente este perito es un experto odontólogo que también conoce del lado legal, que conoce los principios y bases del derecho y que realiza pues peritajes, ¿no? O sea, realiza un acto de pericia, ¿no? De peritación donde recaba todas las fuentes, recaba toda la información, accede a datos, dependiendo del fuero en el cual se haya generado la denuncia, la demanda o el reclamo, y dependiendo de ello va a determinar si es necesario practicar exámenes o estudios especializados sobre el paciente o sobre la condición bajo pericia, y con ello, en el tiempo adecuado, pues pronunciarse, pero hacerlo de forma escrita, de forma formal, a través de un informe pericial, dictamen pericial, que luego va a ser materia de sustento o de exposición ante una audiencia, ¿no? Pericial, donde pueden hacerle consultas, puede haber dudas frente al método que aplicó o alguna consulta o duda que surge en el momento, producto pues de la exposición. Para ello, entonces, el perito utiliza todos los medios y elementos que hay. Es difícil cuando no existen estos medios, cuando no hay historia, no hay exámenes, no hay consentimientos, no hay guías de práctica, no hay certificados, no hay medios que ayuden a la labor y por tanto con lo que no se tiene, pues hay que llegar a un dictamen que puede ser sujeto, claro, a una actualización una vez se disponga de la información, pero mientras no se disponga hay que ser objetivo, hay que ser veraz y con lo que se tiene, pues llegar a una conclusión. Podemos trabajar en diferentes campos, podemos evaluar registros, podemos evaluar tratamientos, podemos evaluar casos y con toda esa labor que realiza el perito, pues aplicar todo un proceso debidamente estructurado, sistemático, que se conoce, que se estudia y con ello pues llegar a un informe por escrito que luego va a ser presentado como corresponde. Para ello, entonces, aplicamos un proceso sistemático, crítico, objetivo, pero también independiente, realizado por un cirujano dentista, con el objetivo, como les decía, de asistir e ilustrar a la justicia para resolver algún tipo de conflicto, siempre bajo un enfoque de derechos, aplicando el conocimiento científico, técnico, los fundamentos, los principios, las bases sobre las cuales se desarrolla la odontología, ¿no? Sobre los cuales se establecen los cimientos de la profesión odontológica y sobre los cuales el odontólogo tiene responsabilidad. Y este perito o peritaje se hace en los diferentes fueros o foros.
llámense judiciales, civil, penal, administrativos, como su salud, o de repente hasta Indecopi, o fueros éticos disciplinarios en los colegios regionales o en el colegio nacional. Dentro de ellos siempre vamos a utilizar fuentes como puede ser la historia clínica, los protocolos, las guías de práctica clínica y toda la información como consentimientos, recetas, informes, certificados, y también podríamos practicar evaluaciones o exámenes especializados. Todo esto se puede hacer en documentación, en pacientes vivos, en pacientes que no están vivos, en restos, ¿no? Porque la labor pericial del odontólogo es ello, aplica su conocimiento odontológico en diferentes campos, inclusive en materia laboral, de indemnización frente a accidentes o de ejecución de una cobertura de un seguro. También se puede requerir la opinión de un perito, ya no solamente de un auditor que conozca las normas de facturación o las reglas de consistencia, sino también la labor de un perito especializado para determinar o tener mayor certeza si una situación, llámese un siniestro, un accidente laboral, un accidente de tránsito, ha generado cierta condición incapacitante que va a ser materia de indemnización por parte de un seguro. Se puede también desarrollar la labor en el campo clínico cuando hay lesiones o cuando hay casos de responsabilidad profesional. Para ello se aplican los clásicos exámenes como el odontograma, la radiología, la imagenología. Se puede evaluar clínicamente al paciente, se puede revisar la documentación competente del caso y con ello pues dictaminar la condición clínica. Pero también se puede evaluar en el campo tanatológico. Ese es el otro campo que hace labor forense, el odontólogo, en restos humanos, en personas no identificadas, o para estimar la edad, o para identificación humana con fines criminalísticos, o inclusive apoyándose con la antropología dental. Son diferentes campos en los cuales el odontólogo se puede especializar y profundizar. Para ello, dos grandes ramas, ¿no? Estudiar la especialidad de odontología forense o formarse como perito odontólogo, en este caso registrándose ante el colegio odontológico, acreditando pues la formación correspondiente, dentro de lo cual, en mi expertise y conocimiento curricular, pues debe cumplir con lo que se muestra en esta diapositiva, ¿no? Dominar el derecho médico, conocer de responsabilidad profesional, conocer aspectos legales y normativos y también judiciales, dominar aspectos de ética, de ontología y bioética, comprender el manejo de los reclamos y su gestión, tanto de las denuncias y demandas, comprender el campo de responsabilidad civil, de la responsabilidad penal, comprender los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, pero también los daños y perjuicios por presunta mala praxis. Dominar también los medios alternativos de resolución de conflictos que afortunadamente existen y permiten un espacio de diálogo con los pacientes y obviamente comprender la labor pericial en los diferentes fueros, accediendo pues a la documentación competente, como puede ser el expediente judicial o la carpeta fiscal. Todo ello nos va a permitir establecer un medio de prueba. El peritaje es un medio de prueba que la autoridad judicial está obligada a convocar cuando desconoce la materia. Un juez conoce de derecho, mas desconoce absolutamente los principios y fundamentos de la odontología. Es en esos casos donde debe convocar un odontólogo para que el odontólogo dé una información, dé una respuesta técnica, científica, basada en evidencia, que sea fuerte, sólida y que pueda ser sujeto a consultas. Y de acuerdo a ello, las partes involucradas, el operador de justicia, pues llegar a una mayor certeza y aplicar justicia como corresponde. Estos peritos o estos profesionales expertos necesitan desarrollar un perfil y ese perfil debe contar con una adecuada formación, contar con experiencia, tener habilidades de comunicación, tener habilidades de investigación, algunos dicen también sentido común, intuición, ¿no? Para poder analizar más allá, ver más allá de lo que a veces no se nota en un caso y poder encontrar aquellas situaciones que van a ayudar a esclarecer una condición. Pero también dentro de la labor pericial, para poder emitir un informe debidamente documentado, redactado,
Es importante que el odontólogo sea objetivo, sea legítimo, analice, comprenda la proporcionalidad, la racionalidad, que se centre siempre en el campo profesional de la odontología y no se crea un investigador particular, criminalístico, o un juez o un abogado, porque no lo es o no está actuando como tal. Dominar y conocer la evidencia, a profundizar el poder de la evidencia que trae consigo, tanto la evidencia clínica como la evidencia científica, y ceñirse en el debido análisis del objeto encargado o el objeto pericial para lo cual fue convocado. Con ello, entonces, el perito realiza su labor y va en muchos casos tener que aplicar exámenes complementarios o, por qué no, también evaluar directamente a los pacientes. Aquí algunos ejemplos, ¿no?, de la labor pericial. Esto fue en épocas de pandemia, había mucho trabajo pese a las limitaciones, pero todo en entornos digitales, en entornos virtuales, pero siempre aplicando pues los métodos correspondientes que cualquier odontólogo debe conocer y dominar. Por aquí estaba mostrando unos modelos con unas radiografías a un odontólogo que justamente había requerido mis servicios como odontólogo de parte, ¿no? Por acá sí, ya evaluando casos, ya fuera de pandemia, volviendo un poco, evaluando casuística, inclusive movilizándome, viajando para poder evaluar en otras partes de nuestro país en casos pues de índole civil, de índole laboral, ¿no? Y aplicando pues las buenas prácticas y el conocimiento odontológico y las herramientas que nos da nuestra querida profesión. Pero eso no es lo único. No todo es demanda, denuncias, no todo es negligencia. En realidad el odontólogo, en labor pericial, puede profundizar otros campos. Y esos otros campos son los que muchas veces llaman la atención, ya que están relacionados pues a series o películas en las que el profesional de la salud, médico y dentro de ello el odontólogo puede contribuir a esclarecer de repente un crimen o una situación en la que ha habido un asesinato o es necesario identificar una persona, un cadáver, o se han encontrado restos, o es necesario determinar el género, la raza o estimar la edad. Y ahí nuevamente el conocimiento odontológico y todo lo que nos da las ciencias básicas nos permite justamente trabajar en ese campo. Y el odontólogo forense, la labor pericial, también lo puede hacer y contribuir. Y es así que la investigación forense no solamente se limita al campo judicial frente a negligencias o de responsabilidad profesional y de mala praxis, sino que también, por ejemplo, contribuimos en la identificación. No brindamos elementos dentro de una investigación de un caso, ¿no? O de repente contribuimos a poder eh, individualizar eh, cadáveres o restos humanos con conocimiento odontológico. Llámese conocimiento de la nomenclatura de un odontograma y exámenes obviamente radiológicos, imagenológicos, clínicos que nos ayudan. El odontólogo se suma a todo un equipo profesional donde se pueden aplicar múltiples técnicas de identificación o de apoyo, ¿no? Y en el caso nuestro, en el campo odontológico, estomatológico, tenemos muchísimas técnicas que nos pueden ayudar a nuestra labor pericial o de investigación forense. Tenemos la keiloscopía, donde vemos formas de labio o patrones keiloscópicos, grosor o prominencia de los labios o la posición de las comisuras. Tenemos pues la roboscopía, que inclusive en algunos otros países es parte de las fichas, la ficha roboscópica para la identificación de las personas con patrones únicos en cada uno, en esas arrugas, en esas prominencias, en esa distribución, inclusive de RAFE medio, se pueden aplicar principios roboscópicos. Se puede hacer estudio odontométrico, que lo hacemos, por ejemplo, en el campo de la ortodoncia para la predicción de espacio, pero también nos permite tener patrones y diferenciar al varón de la mujer o inclusive patrones de raza. Tenemos la odontoscopía, ¿no?, donde hacemos el análisis de huellas, de mordeduras, la morfología dental, ¿no?, dinámica, donde principalmente el sector anterior cumple un rol importantísimo.
que nos puede ser de utilidad para hacer investigaciones. Pero también hay otras técnicas, la misma prótesis o prostodoncia es un medio que también nos ayuda a la identificación. Antes usaban las lentejuelas, la radiología, que hoy todos conocemos, o inclusive la identificación, localización por microchips, hasta llegar a lo clásico, el uso del odontograma o el uso de técnicas de identificación mediante el ADN, dentro del cual hay toda una corriente de estudio del ADN que se puede encontrar en la cámara pulpar, en la pulpa dental. Pero no es lo único. El odontólogo puede seguir aplicando más técnicas para estimar la edad, por ejemplo. Se puede ver a través del desgaste dentario, lo utilizan mucho los antropólogos también, o mediante las secuencias de erupción, como las que todos conocemos, una secuencia de erupción con los estadios de Nola de repente, ¿no? Que es lo más común, o de repente a través de la translucidez de la dentina, ¿no? Nos permite proyectarnos inclusive con ciertas tablas para ver la antigüedad o qué tan mayor, qué tan vieja es esa persona. O la posición del agujero mentoniano, porque dependiendo del crecimiento y desarrollo esquelético, pues también se va generando cierto distanciamiento que nos puede ayudar a estimar la edad. Nunca determinar precisamente, siempre es estimar. No es la única, hay muchas más técnicas como la altura coronaria o los métodos histológicos de transparencia o los desgastes oclusales, como ya lo vimos, o de repente la transparencia radicular del límite periodontal con la altura radicular también nos puede ayudar hasta pasar pues por secuencias de erupción. Nola, de Miriam, V. Laker, ¿no? Maduración ósea carpal, Fishman, entre otros más. El odontólogo utiliza muchas técnicas. Y no solamente ello, como les dije, la odontometría, la medición, hoy inclusive con algunos aditamentos o equipos mucho más tecnológicos, se puede hacer en el individuo vivo, como también en los modelos de un cadáver, ¿no? O también el estudio de lesiones, ¿no? Que esto es muy común, por ejemplo, en la clínica forense, análisis de lesiones, la traumatología, lesionología, que debe ser estudiada, que debe ser profundizada, y claro está en el sistema estomatognático. Esto le corresponde a un cirujano dentista, esto le corresponde a un odontólogo. Y justamente este año ha salido una nueva guía técnica del Ministerio Público, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, justamente para la valoración del daño en lesiones a nivel estomatológico, lo cual va a ser una herramienta muy importante para la labor pericial. Aquí pueden verse señales de desfiguración, de deformación, no son lo mismo el término, ¿no? O de repente la pérdida permanente de algún órgano o de estructura. Eso nos puede llevar al campo de la valoración, por ejemplo, ¿no? Valoración inclusive frente a accidentes laborales, ocupacionales o accidentes personales, y para ello utilizar tablas de baremos, de baremación que nos ayuden a cuantificar, dependiendo de la función masticatoria, estética, fonética, y con ello valorar el daño corporal o el daño estomatológico. Estaba también, como les decía, la odontoscopía, que tiene que ver con las lesiones, las huellas de mordedura, ¿no? Y bueno, pues también es parte de la labor del perito forense, el perito estomatológico, que debe conocer las diferentes técnicas y procedimientos, ¿no? Para ellos pues, se especializa y va conociendo más y más técnicas, hasta llegar a nuestros dos grandes herramientas que ya una de ellas la citamos, el odontograma, y por otro la segunda, la imagenología o la radiología. Dos grandes herramientas que van a ser de utilidad en toda la labor del cirujano dentista. Llámese para casos de responsabilidad frente a negligencias presuntas, frente a presuntas mala praxis, documentación clínica, historia clínica, odontogramas, radiografías. O de repente para la identificación humana, ¿no? En cadáveres, en restos o en la valoración del daño, nos va a servir. Por ello, la importancia de conocer nuestras normas, en este caso la última versión del odontograma, o conocer la norma técnica de historia clínica, o las normas técnicas que competen al campo sanitario, y conocer toda la nomenclatura que utilizamos para poder generar, pues, nuestros informes periciales como corresponde. Bien, todo esto es parte de la labor pericial, todo esto es parte de la labor que realiza un odontólogo
que brinda sus servicios, su conocimiento a la justicia. Pero también, como les comentaba, puede asistir en el campo administrativo de los seguros, inclusive con una lectura económica, financiera, porque claro, los seguros tienen la responsabilidad de indemnizar, cubrir daños, prestar asistencia médica, pero también tiene que haber alguien que nos ayude a validar, a verificar si todo lo ocurrido es relacionado al accidente, a la condición asegurable y por tanto se puede pedir el apoyo y la opinión especializada de un perito en seguros de salud, médico, odontólogo, y mediante su opinión especializada, científica, pues ayudar a resolver casos de reembolsos, casos de pagos, de tarifas, de coberturas, de exclusiones, de tiempos de espera o carencias, ¿no? O inclusive de favorecer al asegurado con los periodos de latencia. Todo eso suma en la práctica del odontólogo, por ejemplo, en seguros. Por todo ello, ya entrando en la parte final, podemos ver que el odontólogo forense tiene que formarse, el odontólogo perito tiene que conocer de herramientas, tiene que aplicar su conocimiento, dominar diferentes áreas, ramas y conocer técnicas, conocer procedimientos, leer mucho, prepararse mucho, practicar bastante, ¿no? Y ponerlo en práctica, ¿no? Ponerlo en práctica, eh, aprender inclusive técnicas de comunicación para poder sustentar una pericia, para poder comunicarse en un juzgado, para no sentir la presión de parte de un tribunal o de un juez o de un operador de justicia o de un abogado. Tiene que prepararse, dominar su perfil, pero también repasar las técnicas, repasar las diferentes técnicas que pueden ser de utilidad en su quehacer profesional. Ahí podemos ver diferentes talleres que hemos realizado en el posgrado, con los estudiantes de las especialidades, donde se van formando con diferentes técnicas, métodos, tanto para evaluar casos clínicos, como también evaluar casos para identificación o casos de NN, o inclusive labor antropológica, arqueológica, de soporte, de apoyo con otras áreas, o inclusive dar soporte, apoyo en materia criminalística, ¿no? Claro, está marcando distancia, ¿no? No es que el odontólogo vaya a participar directamente en la escena del crimen, pero debe conocer los procesos para que pueda asistir como corresponde a la justicia. ¿No? Aquí algunos ejemplos de los talleres que hemos realizado y uno último que hicimos en el Colegio Odontológico, ¿no? A campo abierto, donde hicimos las recreaciones, las simulaciones junto con especialistas en criminalística, ¿no? En medicina legal, en odontología forense, ¿no? Aplicando los métodos y técnicas que se aprenden en la labor pericial y forense. Esto es la base sobre la cual podemos trabajar los peritos, se pueden trabajar las pericias, y que nace pues de nuestro Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través del Ministerio Público. Tenemos, por ejemplo, la Guía Médico-Legal de Valoración Integral de Lesiones Corporales, una guía general, básica y elemental, donde se establecen los diferentes tipos de lesiones y días de descanso, de incapacidad, pero ahora, este año, ha salido una nueva guía, un nuevo documento especializado en la valoración de lesiones estomatológicas en personas. Este documento hace mucho tiempo se venía esperando que salga, se venía trabajando y felizmente al día de hoy ya existe. Toda la primera parte del documento son conceptos generales de odontología, superficies, tipos de dientes, oclusión, ATM, pero la siguiente parte ya es el método pericial para hacer la valoración del daño en lesiones estomatológicas. También tenemos la guía médico legal de evaluación física de la integridad sexual en presuntas víctimas de delitos contra la libertad sexual. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el odontólogo? Aquí, por ejemplo, se describen técnicas de estimación de edad para justamente determinar si el violentado o el que ejerce violencia es mayor de edad, estimar o acercarnos a la edad de la persona. Entonces ahí se explican mucho estas técnicas de estimación. Y por otro lado, tenemos esta otra guía médico-legal de evaluación pericial para determinación de señal permanente y deformación de rostro. Dentro de ello, como vimos en diapositivas previas, como las que estaban por acá, casi al inicio, se pueden presentar casos en los que se presentan lesiones, lesionología o traumatología,
y pueden ser señales de desfiguración, deformación del rostro, y por tanto el odontólogo también va a tener que brindar una opinión especializada, circunscrita en su campo. No se puede salir. Por ahí leí un informe pericial que decía, un odontólogo firmaba su informe y decía que producto de la lesión, imagínense una de estas, como estas, el paciente, el peritado se encontraba deprimido, ¿no? Se veía afectado psicológicamente, pues obviamente un odontólogo no puede opinar sobre un tema psicológico. ¿Qué prueba, qué técnica, qué mecanismo científico aplicó para determinar o valorar ese tipo de depresión? No es correcto. Un odontólogo no puede manifestarse sobre un tema que no le compete. Tiene que ceñirse al campo estomatológico, ¿no? Por eso a veces los peritos se emocionan y quieren cumplir roles de otras áreas, de otras profesiones para las cuales no tenemos formación y por tanto no debemos caer en mecanismos de intrusismo. Para finalizar, les voy a dejar algunas recomendaciones o algunos eh, temas que podemos ver a la hora de realizar peritajes. Lo primero lo acabamos de ver. Siempre es importante tomar las guías médico-legales, ¿no? Las guías que maneja el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Son guías muy bien elaboradas, con personal especializado, ¿no? En la materia. Y dentro de ello, pues tenemos la ficha del odontograma, ¿no? De los servicios de estomatología forense, pero también hay que leer bastante. Hay que leer mucho, hay literatura al respecto, hay que profundizar, hay que conocer las normas por un lado, hay que conocer la evidencia científica por otro, pero también conocer los principios del derecho y la base legal. Todo eso es importante en nuestra formación. Y con todo ello, pues algunas condiciones importantes. Primero, un perito debe ser ético, debe ser científico, debe demostrar formación y especialización en la materia, debe dominar la teoría y la práctica, debe conocer aspectos jurídicos, debe comprender que su rol es asistir a la justicia y no aprovecharse de esta especialidad para sus intereses. También se dan casos en los que hay peritos poco éticos o poco profesionales que reciben casos, ¿no? Un cliente por ahí quiere denunciar a una tercera parte, contacta a un perito, el perito solicita la información del expediente o la documentación, le dice cuántos son sus honorarios y como la persona involucrada no contrata los servicios del perito, pues el perito termina contactando a la otra parte y ofreciéndole sus servicios para que se prepare, ¿no? No es ético, no es correcto, no es idóneo. Ese tipo de prácticas hay que erradicarlas, no son correctas y no dejan bien parada a la profesión. Debe tener cualidades personales, de veracidad, de imparcialidad, de prudencia, de reflexión, de objetividad, ¿no? Y claro, dejar de lado el orgullo, la ignorancia y la deshonestidad. El orgullo nos ciega, la ignorancia nos hace que no queramos dudar de nada porque somos perfectos, ¿no? La ignorancia es atrevida y la deshonestidad pues degrada, degenera la profesión. Esperemos que ese tipo de prácticas pues sean erradicadas. ¿Qué más? ¿Qué más con respecto a la labor pericial? Bueno, el método, los informes, siguiendo las estructuras correspondientes, siguiendo las recomendaciones y las bases competentes en materia judicial, siempre y cuando nos convoquen a hacer un informe pericial de parte o un informe pericial de oficio, porque hemos sido designados a través de algún juzgado. Si el informe pericial va a ser sobre lesiones por una presunta mala praxis, o si es un informe para valorar daño, va a depender, de acuerdo a ello, la estructura que vamos a brindar en un informe. Pero eso sí, recuerden que el informe no es vinculante para el juez. El juez tiene todo el derecho de hacer caso omiso a lo que hay en el informe porque de repente considera que no es relevante para el caso. ¿Ok? El perito odontólogo puede ser convocado en cualquier etapa del proceso de investigación, sea penal, sea civil, no en fase sumarial o en de diligencias, puede ser convocado. Y por otro lado, algunas generalidades también con respecto a la labor pericial, pues tener toda la información. La información, como siempre digo, es poder. La información te da conocimiento, el conocimiento es poder. Si no tienes información, si no tienes conocimiento y desconoces del caso o no accedes a todo, trabajas
parcialmente o a ciegas. Debes recopilar toda la información, agotar todos los medios necesarios a través de evaluaciones, registros, entrevistas, no documentación, aplicar el método científico. El método científico implica tener una hipótesis y someterla a contraste. eh, Realizar las indagaciones, revisar literatura, aplicar ciertas técnicas, tener la opinión de terceros. ¿Por qué no? Porque si tú desconoces de algún área, tienes que consultar a un experto en la materia. No tienes por qué ser conocedor y experto en todo. Tienes que recordar que hay aspectos funcionales, estéticos, fonéticos, que debes incorporar en tu análisis pericial. Ten en cuenta todo el contexto, el nexo causal, la ubicación, la temporalidad, la proporcionalidad y si es que existen cofactores que pudiesen haber jugado un rol en esa condición que está bajo una investigación pericial. Investiga si existe la posibilidad de una reparación total, parcial, si es que la condición que presenta el paciente es temporal, es permanente. Y claro, después analiza otros aspectos más que pueden ir surgiendo y que sean materia de tu investigación del objeto de pericia para el cual has sido convocado. No te desvíes, no te vayas a ver cosas que no son. Como siempre decimos, no busques fantasmas, cíñete en lo que corresponde y de ser necesario cumple un rol pues orientador para la autoridad judicial, ¿no? Es importante que dentro de la metodología pericial se determine quién solicita el informe, cuál es el objeto de la pericia. Lo está pidiendo un paciente que quiere denunciar, un odontólogo que se quiere defender, lo está eh, designando una autoridad judicial, algún juzgado y han nombrado a un perito odontólogo. ¿Qué se busca? ¿Qué se quiere? ¿En qué ámbito? ¿Es civil? ¿Es penal? ¿Es laboral? Porque dependiendo del ámbito, la orientación, el enfoque tiene que cambiar. Hay que analizar adecuadamente el caso y hay que también delimitarnos como peritos. Soy un perito experto en temas penales, puedo entrar a ver lesiones, puedo entrar a ver incapacidad permanente, daño, soy un experto en materia civil de indemnización, de incumplimiento contractual, extracontractual. Soy un experto en tema laboral, de valoración del daño, incapacidad, ¿no? Accidentes laborales. Soy un experto en seguros, soy un experto en la parte administrativa, en la parte ética. Hay que comprender que hay limitaciones y hay campos en los cuales podemos y en otros en los que no debemos entrar. Un perito tiene todo el derecho de aceptar o rechazar la designación o la contratación. Contratación si es de parte, designación si es de oficio. En caso el perito considere que hay, no sé, conflictos de intereses o limitaciones en su perfil, pues lo correcto es dar un paso al costado. O también tiene todo el derecho de aceptar y en caso sea así, pues obviamente establecer sus honorarios como corresponde, ¿no? Dependiendo de la complejidad, del tiempo, de los costos asociados, determina su costo hora para que su informe pues tenga todo el soporte necesario acorde a la expertise del profesional. Tiene que revisar la documentación, historia clínica, documentación. La historia clínica es el documento básico y elemental para hacer labor pericial, pero también dentro de nuestra práctica debemos tomar en cuenta que debemos revisar cuando hay lesiones todo el estado sobre el cual se encuentra la persona, completo, inclusive haciendo exploraciones, entrevistas, ¿no? Centrándose en la parte clínica, terapéutica, siempre de forma cordial, amable, sin excesos, ¿no? Cuando uno entrevista a una persona que ha padecido alguna lesión o que presenta algún daño, ¿no? Especialmente cuando queremos indagar o tener mayor lucidez sobre el caso. De acuerdo a ello, se pueden aplicar todas las técnicas odontológicas, hacer la evaluación, ¿no? Verificar si hay problemas en la masticación, en la oclusión, fines estéticos, fonéticos, movimientos, desviaciones, lesiones y aplicar toda la exploración externa, extraoral, intraoral, dientes, oclusión, ATM, estética, masticatoria, evaluar todo, ¿no? Y claro, apoyarnos de todo lo que la ciencia y tecnología nos da en este momento. Tampoco sin exagerar, ¿no? Aplicando lo que corresponde, según el caso. Si es necesario tomar una tomografía, pues hay que hacerlo. Si hay que tomar una radiografía de ATM, pues hay que hacerlo.
Si se requieren fotografías, excelente. Si hay que trabajar con contrastes, también. Si hay que tomar modelos o encerados o de repente hay que articularlo o hay que pedir un informe de una panorámica, un informe de un radiólogo, también fotografías clínicas y todo lo relacionado. Con ello se analiza, el perito siempre revisa la información, siempre tiene una hipótesis, va describiendo, va estableciendo causa, relación de nexo de causalidad, va viendo que sí, que no, y con ello luego va a preparar su informe pericial, el informe que debe cumplir con una estructura dependiendo del ámbito del fuero al cual vaya destinado. Si fuese una pericia de parte particular, pues el perito puede generar su propio formato, pero siguiendo una estructura clásica, ¿no? Un preámbulo, una afiliación, una anamnesis del caso, una evaluación, una valoración de los argumentos y documentación para finalmente concluir y terminar con una fórmula final. Todo ello se estructura en un informe. ¿No? Y claro, los interesados, pues al final les voy a compartir mi correo y mis medios de comunicación por si alguien quiere pues, acceder a ejemplos o formatos que puedan ser de utilidad en la labor pericial. Aquí está desagregado cada componente, siempre hay una estructura, ¿no? Siempre hay una estructura que debe respetarse, especialmente en el campo de responsabilidad profesional o de valoración del daño en evaluación clínica. Y finalmente, algunas recomendaciones últimas tener mucho cuidado porque el informe va a ser leído por gente que no es odontóloga. La idea es analizar e ilustrar y por tanto tiene que quedar claro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque el informe pericial va a formar probablemente parte de un expediente, hay que dejar un espacio, un margen correspondiente para que este pueda ser foliado, hay que numerar obviamente todas las páginas, firmar todas las páginas, guardar una copia del informe y cuando sea necesario y sea convocado, pues asistir a audiencia pericial para sustentar su pericia, ¿no? Es lo que corresponde. ¿No? Recordar que no existe el perito justiciero, el perito abogado, el perito que se cree juez, eso no cabe aquí. Hay que abstenernos de emitir juicios de valor y actuar con toda la objetividad, veracidad que corresponde en nuestra labor como profesional. Bien, eh, nos quedamos con esta diapositiva, ya que en odontología forense, en odontología pericial, en el campo del derecho odontológico o de la odontología no científica o del peritaje odontológico, la evidencia juega un papel importante. La evidencia científica transforma la práctica odontológica. La evidencia científica va a garantizar calidad, seguridad y defensa legal. La evidencia es un motor para la mejora continua y el bienestar del paciente. Por tanto, el poder de la evidencia no solo es para protegernos, es un reflejo de profesionalismo y de ética. Usemos esa evidencia científica, esa evidencia profesional, normativa, clínica, para la mejor práctica para nosotros y para nuestros pacientes. Y de esta forma hemos llegado al final de este webinar. Estoy seguro que la información que he compartido, parte de ella o gran parte de ella, va a ser de utilidad para nuestro crecimiento como profesionales. Estoy seguro que esta información va a también ayudarnos a cerrar ciertas brechas de conocimiento y desconocimiento en el campo pericial. Y tiene que ser de utilidad para que el odontólogo no sienta miedo, sino para que vea que hay una herramienta, un campo que nos puede servir, que nos puede ayudar para asistirnos cuando surjan ese tipo de situaciones, sea cual fuere el foro, el fuero, el campo judicial, ético, laboral, administrativo en el cual nos veamos inmersos. La labor pericial está ahí para justamente investigar, para justamente analizar los hechos, hacer los peritajes y asistir a la justicia, ilustrar a la justicia. Bueno, estimados, ha sido un gusto compartir este penúltimo webinar del año. Nos estaremos encontrando el próximo mes para nuestro último webinar del 2024. Mi nombre es Jorge Manrique Chávez y ha sido un gusto compartir con ustedes esta información el día de hoy. Que tengan una muy buena noche. Gracias.